¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un área geográfica donde las plantas, los animales, seres vivos y organismos se relacionan en unas condiciones ambientales determinadas, según el clima, temperatura, tipo de suelo, etc. Está compuesto por dos tipos de elementos o factores, elementos bióticos y elementos abióticos. Los elementos bióticos son aquellos elementos que poseen vida, es decir, todos los seres vivos que la habitan, por ejemplo, la flora y la fauna. Los elementos abióticos son aquellos factores sin vida, es decir, el lugar que habitan, por ejemplo, condiciones climáticas, relieve, variación del pH y presencia de luz solar. Las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son considerados parte del entorno en equilibrio. Así podemos decir que los ecosistemas son un sistema natural formado por dos elementos principales, un conjunto de seres vivos y un lugar físico donde viven y se relacionan. ¿Cuál es la importancia de los ecosistemas para la vida humana? El ser humano, como todos los seres vivos, se encuentra formado parte de los ecosistemas. Los ecosistemas son el soporte principal para que la vida del ser humano sea posible. De ellos adquiere no solo alimento, vegetales, hongos y animales, sino todos aquellos recursos que se encuentran en su medio físico, como agua, madera, combustible, rocas, etc., usados para satisfacer las necesidades del mismo. Desde siempre, el ser humano ha interactuado con los ecosistemas beneficiándose de ellos, pero el problema surge cuando empieza a sobreexplotarlos, modificándolos de forma considerable, destruyéndolos y como consecuencia desestabilizándolos. Actualmente, el ser humano es la principal amenaza de los ecosistemas, poniendo en riesgo su existencia. La velocidad con la que el ser humano modifica la naturaleza no da tiempo a que ésta se genere mente por sí misma. ¿Por qué se pierde la biodiversidad? Los factores directos que impactan y amenazan a las especies son 5. Número 1. Pérdida de hábitats. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas, camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impactan a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Número 2. Especies invasoras. La introducción de especies no nativas que se convierten en invasoras es una causa muy importante de pérdida de biodiversidad. Estas especies que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada depredan a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades, modifican los hábitats causando problemas ambientales, económicos y sociales. Algunas muy conocidas son las ratas y ratones de Asia, el lirio acuático de Sudamérica y el pez león del Pacífico Oeste y Oceanía. Número 3. Sobreexplotación. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones. Las ballenas, los peces, venados, cactus, orquídeas. Muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como distribución restringida, abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa reproductiva baja, alta congregación de la población, entre otras. Número 4. Contaminación. El aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies.
Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire, agua y suelos. Por mucho tiempo, la contaminación fue un problema de una escala especial pequeña. Sin embargo, actualmente, la producción de contaminantes afecta a todo el planeta. Algunos contaminantes han debilitado la capa de ozono que protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas del Sol, mientras que otros han provocado el calentamiento global. La contaminación del agua, del suelo y del aire afecta directamente a muchos organismos, aún en lugares remotos. Además de sustancias químicas, también se consideran al exceso de energía como sonido, calor o luz como un contaminante, y a los organismos transgénicos. A nivel nacional, la normatividad sobre la contaminación se encuentra en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Número 5. Cambio climático. Durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonados y vapor de agua, producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una combinación de producción en exceso y reducida capacidad para capturar la contaminación. Las consecuencias son cambios radicales en la distribución de ecosistemas y especies, aumento en el nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. El cambio climático afecta a todos los organismos del planeta. Muchos de ellos ya están respondiendo a esta nueva dinámica a través de cambios en su distribución y sus migraciones. Todos estos factores se deben a las actividades humanas y sus causas subyacentes en sociales, económicas y políticas. Los efectos de nuestras actividades, que durante gran parte de la historia han sido de una escala pequeña, se han convertido de gran escala, llegando a afectar el clima de todo el planeta. El cambio global ha pasado a ser una de las principales amenazas a la biodiversidad. En México, gran cantidad de especies endémicas de distribución altamente restringida son susceptibles a ser afectadas por los factores indicados. A continuación, veremos algunos de los ecosistemas que se encuentran en peligro. Mar de Aral, Kazajistán. El Mar de Aral ha pasado de ser el cuarto lago más grande del mundo a no aparecer entre los 20 primeros. Solo resiste un 10% de una superficie que superó los 67.000 kilómetros cuadrados. Aunque ahora se invierten esfuerzos para recuperarlo desde su parte más septentrional, los expertos consideran que ha estado en colapso porque ha perdido su biodiversidad original, incluidas 28 especies de peces endémicos. Bosques de acacias en la cuenca del río Senegal. Presas, agricultura intensiva y sobrepastoreo están acabando con cientos de años de convivencia pacífica entre la biodiversidad y las comunidades indígenas. Estas habían aprendido a acompasar los aprovechamientos agrícolas y ganaderos con los periodos anuales de inundación y sequía. Ahora hasta las aves granívoras que colaboraban en este equilibrio desaparecen y la ruptura del mismo provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas y problemas de salud. Turberas elevadas de Renania, Alemania. Depresiones, zonas encharcadas y montículos se reparten entre estos humedales repletos de biodiversidad, que presentan una acumulación de biomasa muerta que abomba el terreno. Esta acumulación alberga una gran reserva de carbono, por lo que su paulatina destrucción libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Matorrales de Fimbos del Cabo, Sudáfrica.
La expansión urbanística, los incendios forestales y la agricultura amenazan a estos matorrales por una doble vía, por la destrucción directa del hábitat y por la invasión de especies exóticas, tanto vegetales como animales. Lagunas Coorong del estuario del río Murray, Australia. La declaración de una parte como parque nacional y su reconocimiento como humedal de importancia internacional le ha salvado de desaparecer por completo, ya que solo se mantiene intacto, pero de manera fragmentada, el 10% de la superficie original. Numerosas entidades conservacionistas siguen lanzando la voz de alarma ante uno de los impactos más notorios, el drenaje del humedal en dirección a tierras agrícolas. Manantiales kársticos del sur Australia. Situado en la costa meridional australiana, es igualmente un humedal de importancia internacional incluido en el convenio Ramsar. Sin embargo, las 862 hectáreas protegidas y representativas de los sistemas kársticos con manantiales ascendentes y otras formaciones rocosas y de turba originadas por las aguas subterráneas se antojan claramente insuficientes para la comunidad científica. Pantanos costeros de la cuenca de Sydney, Australia. Urbanización, minería del carbono, fracking, incendios, efecto del cambio climático, carreteras, excesiva regulación hídrica, invasión de especies exóticas. Amenazas que agotan a uno de los ecosistemas más singulares de esta isla. La misma identidad recuerda que en los últimos 200 años se ha perdido o degradado el 60% del rosario de humedales costeros que salpicaba y embellecía estas tierras. Humedales de la cuenca Murray-Darling, Australia. El río Murray está al 18% de su capacidad. El problema es el conflicto entre las necesidades humanas. Incluye una extensa área agrícola y ambientales. Afecta a ambas, ya que la excesiva regulación y la explotación hídrica ha llevado a la eliminación de la vegetación natural y la sequía temporal de tramos del Murray. Se estima que está al 18% de su capacidad, lo que aumenta el grado de salinidad, que interfiere en el abastecimiento humano. Bosques de laminariales de Alaska, Estados Unidos. Las aguas costeras de Alaska cuentan con muy buenas representaciones de este ecosistema, que se encuentra entre los más productivos del planeta por su capacidad de acogida para numerosas especies. Absorción de dióxido de carbono y freno de fuertes oleajes. Sin embargo, la sobrepesca, fenómenos meteorológicos como el Niño y la contaminación vertido del Exxon Valdez de 1989 destruyen la cadena trófica, afecta sobre todo a las nutrias del mar y dejan vía libre para que los erizos de mar devoren y deforesten los bosques de algas. Arrecifes de coral del Caribe. Más de 116 de personas viven dentro de las costas que dan el Mar Caribe, a los que se añaden 20 millones de turistas anuales. Un estudio del Instituto de Recursos Mundiales junto a 20 organismos que trabajan en la región sentenció en 2005 que 2/3 de los arrecifes están directamente amenazados por actividades humanas y estiman pérdidas económicas de 350 a 870 millones de dólares anuales por la disminución de la pesca de arrecife. El turismo a este punto caliente de la biodiversidad suficiente, dijo Joseph C. como barrera ante los efectos de temporales marinos, la presión turística, la agricultura intensiva, la sobrepesca y el cambio climático, blanqueamiento del coral, se alían para poner en peligro a este punto caliente de la biodiversidad terrestre. Grandes cambios para asegurar nuestro futuro. Aunque la vida en el planeta existe hace 4.000 millones de años, la humanidad, presente hace solo 200.000 años, ha logrado romper con el balance natural del mundo, más allá de las implicaciones negativas. Ello prueba la capacidad que tenemos de transformar nuestro entorno. El informe de la IPBES
menciona las metas de Aichi como acciones transformativas para proteger la biodiversidad. Una de ellas es la creación de áreas protegidas, medida que ha reducido los riesgos de extinción de especies de mamíferos y anfibios. Sin embargo, el informe enfatiza la necesidad de cambios drásticos en los valores y objetivos de los gobiernos para que las decisiones a nivel local, nacional e internacional estén alineadas para combatir las causas detrás de la degradación del planeta. En ese sentido, y teniendo en cuenta también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, necesitamos con urgencia orientar los esfuerzos a expandir y coordinar la red de áreas protegidas, invertir en infraestructura verde, producir alimentos, materiales y energías de forma sostenible, consumir agua de manera racional y eficiente para un mayor aprovechamiento, apoyar los pueblos indígenas y comunidades tradicionales quienes resguardan mucho de los últimos reductos naturales que tiene el planeta, abordar adecuadamente el crecimiento de la población y los niveles de consumo, crear nuevas normas ambientales y mejorar el cumplimiento de las que ya existen, frenar la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. La gente no debe de entrar en pánico, pero debe comenzar a generar un cambio drástico. Hacer las cosas como hasta ahora, con pequeños ajustes, no será suficiente, dijo Joseph Settle, profesor del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Alemania y copresidente de la IPBES. Nuestro aire, agua y alimento dependen de la biodiversidad, la variedad de formas de vida del planeta y la interacción entre ellas. Cuidar ese patrimonio es una tarea común y más urgente que nunca. Gracias.